que hemos cantado esta mañana y nos hemos saludado esta tarde, perdón, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia allá en Roma, carta a los Romanos, capítulo 6. Nuestro tema de esta tarde es libres del pecado. Amén. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya no podemos seguir pecando. Verso 3. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios, el Padre, lo resucitó con gran poder. Verso 5. Si al bautismo participamos en la muerte de Cristo, también participaremos en su nueva vida. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amadísimo Señor, te damos las gracias por esta bella porción de tu palabra. Te pedimos, Padre, que podamos atesorarla en nuestro corazón y podamos ponerla por obra en cada instante de nuestra vida. Que aquellos que aún no te conocen, Señor, por nuestro testimonio, por nuestra vida, podamos influenciar, Señor, podamos despertar su curiosidad en quién ha generado ese cambio en nuestras vidas. Padre, háblanos tan fuerte esta tarde que podamos dejarle una comodidad en la que posiblemente hayamos caído. Te pedimos por aquellos que están en sintonía a través de este servicio, a través de un dispositivo móvil, Señor, háblales a su corazón, llénales de esperanza, anímales a través de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que oramos en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Perdone que voy a estar tomando agua bastante porque se me reseca la garganta y este proceso de alergia. Viera qué mal anduve en la mañana después que evangelizamos. Mi amado hermano, el propósito de este mensaje esta tarde es que podamos comprender que si hemos sido liberados realmente, no podemos seguir siendo esclavos del pecado y que podamos también honrar con nuestro diario vivir ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el apóstol Pablo, lo hemos venido diciendo desde que iniciamos el estudio de esta hermosa carta, hemos dicho que él tenía la preocupación porque el pueblo, la comunidad cristiana allá en Roma, no se desviara del centro del evangelio, que es la salvación, el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. Y digo que se desviara en el sentido de que algunos estaban queriendo judaizar y otros querían no judaizar, pero querían ser parte de esta iglesia naciente y ahora radicada allí en Roma. Pablo no se oponía realmente al bautismo de los judíos, que es la circuncisión, sino que decía que la circuncisión no debería ser un requisito para poder pertenecer a la iglesia de Cristo. Y creo que ahí en eso estamos usted y yo de acuerdo, ¿sí o no? ¿Sí, amén convencido o no amén convencido? Yo entiendo que el calor nos pueda provocar sueño, pero aquí está bien rico, está bien fresco, gracias a la tecnología y gracias a la iglesia que tiene el aire acondicionado. Pero yo quiero que me ponga una doble porción de atención esta tarde, porque este capítulo que vamos a tocar este día es de vital importancia para nuestra fe. Leía o escuchaba un video esta semana de un predicador en inglés. El predicador, se me olvida el apellido, pero él decía que si realmente nosotros vivimos el libre albedrío. Y el entrevistador le pregunta, ¿cómo te sientes con el libre albedrío? Y él le contesta, me estás preguntando cómo me siento o qué opino del libre albedrío. Y añade que él no puede sentir, pero que sí le puede dar su opinión al respecto. No existe tal libre albedrío, les.
Y para todos pues es un shock, ¿verdad? Una respuesta de esas, porque todo mundo conservamos o conocemos lo que es libre albedrío, entonces todo el mundo, hasta los predicadores, caemos en eso. Pero él explica que si realmente hubiese libre albedrío, sería la definición entre saber elegir entre el bien y el mal. Pero cuando el creyente aún sigue pecando, no puede hacer uso de ese libre albedrío porque sigue siendo esclavo del pecado. ¿Sí me doy a entender? O sea, el libre albedrío es que usted tome la determinación o la decisión de decir no porque es malo o sí porque es bueno. Pero cuando nosotros solo manejamos la parte conceptual del término libre albedrío, pero no lo ponemos a la práctica, entonces vemos que realmente nosotros estamos lentos o estamos lejos del verdadero entendimiento del concepto. Entonces yo voy a hacer uso del libre albedrío, voy a decidir entre si acepto a Cristo o no acepto a Cristo en el campo del evangelismo, por ejemplo. Pero es que no puede haber alguien que pueda hacer uso de ese libre albedrío cuando aún sigue siendo esclavo de algo. El libre albedrío es aquello que nos otorga la libertad entera o integral en cuanto a poder tomar una decisión de sí o de no. Cuando el creyente viene a los pies de Cristo, por decisión propia, toma la determinación de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. ¿Sí o no? Entonces, esa determinación o esa decisión que ya usted y yo tomamos, debería tener su fundamento en que aún siendo humanos, estando en esta carne, el pecado ya no se gobierna en nosotros, o ya no gobierna, o ya no ejerce dominio en el cuerpo nuestro. Pero usted y yo seguimos pecando. Entonces, ¿a qué se debe? Por la naturaleza humana que hay en nosotros. Hemos sido revestidos de una nueva naturaleza que es responsabilidad suya y mía el darle un genuino crecimiento a esa naturaleza ¿a través de qué? ¿A través de qué le damos crecimiento o alimentamos esa naturaleza? Exacto. La oración, la intimidad con el Señor, la lectura bíblica, la congregación sistemática, como esta tarde que nos hemos reunidos en el nombre del Señor, eso es parte de estar alimentando esa naturaleza nueva que hemos recibido a través de nuestra conversión, a través de haber aceptado, de renunciar a nuestra voluntad y ceder nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Pero ¿cuántos nosotros, de los que estamos esta tarde aquí reunidos, le hemos dado realmente el 100% de esa voluntad y hemos dejado que Jesucristo se enseñoree en nosotros, o viva en nosotros, o se proyecte a través de nosotros? Pregunto, ¿cuántos? No lo hemos dejado, no hemos menguado nosotros para que Él crezca en nosotros, porque seguimos alimentando la vieja naturaleza. Con nuestro diario vivir, estamos alimentando esa vieja naturaleza, y esto que yo les estoy compartiendo desde mi perspectiva es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia en Roma. Fíjese que en la nueva lengua actual, la TLA, traducción de lenguaje actual, ¿verdad, Horacio? Ok, les voy a compartir lo que dice el versículo 1. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Dígame, ¿tenemos que ver usted y yo con el pecado? Pregunto. Hoy nadie sabe. ¿Tenemos que ver usted y yo con el pecado? ¿Cuántos no pecaron hoy esta mañana? Levánteme la mano, quiero ver porque hoy choco. ¿Cuántos no pecaron esta mañana? Entonces, ¿tenemos o no tenemos que ver con el pecado? Exacto. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. Pero el problema de la iglesia de hoy en día es que nosotros no estamos alimentando la nueva naturaleza. ¿Y cómo se alimenta la nueva naturaleza? Lo estamos recién diciendo. A través de la oración, a través de la comunión con el Señor, a través de la lectura de la palabra, a través de nuestra congregación.
Mire, a mí me sorprendió la actividad de ayer. Habíamos más de 100 personas en ese recinto. Y la mayoría eran mujeres. Y los temas que se trataron, yo decía, padre habla, decía. La primera intervención, que fue la de nuestra querida hermana Irma, mi esposa, por cierto, decía, el tema de tu predicación. Exacto, el compromiso de una mujer de fe. Y claro, lo basó en el libro de Ruth. Qué bueno, la siguiente hermana, la esposa de nuestro hermano pastor allá en Costa Mesa, de la iglesia de Costa Mesa, la mujer que quiero ser. Bueno, así se llamaba el tema, no es que yo sea, no estoy diciendo eso. El tema era la mujer que yo quiero ser desde la perspectiva de Dios. Entonces, y nuestra hermana de allá, nuestra hermana Roxana de allá de Tabernáculo Las Vegas, ella terminó su participación o la participación de las hermanas con un tema que se llamaba, la mujer sometida. La mujer, una servidora sometida. Entonces todas las, y esto es lo maravilloso que quiero resaltar, todas las participaciones o todas las ponencias iban entrelazadas una a otra. Y se habló de temas que no todas las mujeres, y esto es con honor a la verdad, quieren tratar. Por ejemplo, el sometimiento. Porque con este nuevo pensamiento que polula por toda la comunidad, por toda la sociedad, de mujeres al poder, la liberación femenina, no es nada más que una estrategia del enemigo para desvirtuar el concepto de familia o el concepto plasmado desde la creación. Cuando la mujer se somete al hombre, no es que la mujer es inferior al hombre, pero la cabeza del hogar es el hombre. Y así como Cristo, dice la palabra, es cabeza de la iglesia. Y la mujer no es que sea menos, sino que la mujer es el complemento de esa cabeza. Entonces, pero afuera de la iglesia tratan de desvirtuar este diseño divino. Y qué bueno que fueron las mismas hermanas las que se hicieron ese llamado, porque cuando viene del pastor o viene del líder, del predicador, no, es que el pastor es machista. No, es que el pastor es aquí. Pero cuando es otra mujer la que les está exhortando, no creo que sean y digan, es machista la mujer. ¿Sí me explico? Entonces dicen que la cuña para que soque tiene que ser del mismo árbol. Bueno, después de este pequeño comercial, seguimos. Entonces ya no podemos, usted y yo, seguir pecando. Y esto no es que se contradiga la palabra, pero es que, y no me vaya a malinterpretar, no voy a justificar el pecado. Pero mientras estemos en esta naturaleza carnal, mientras estemos en este depósito de carne, de barro, nuestra inclinación siempre va a ser a lo mortal, a lo carnal. Entonces, eso significa de que, como decía el mismo apóstol Pablo, y voy a citar las palabras de él, lo que yo quiero hacer no hago, mas resulto haciendo lo que yo no quiero hacer. Usted puede estar muy inspirado en la oración, puede estar muy movido a estar leyendo la palabra del Señor, pero siempre va a pecar. ¿Cuál es la diferencia ahora entre el que peca deliberadamente y el que peca no queriendo pecar? ¿Sí me puede decir? ¿Nadie me puede decir cuál es la diferencia? ¿Voluntariamente o pregunto directamente? Pregúnteme, pastor. Bueno, mire, la cuestión es esta. Cuando usted y yo pecamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da conciencia de ese pecado. Entonces usted y yo ya no sentimos placer, aunque pequemos, ya no nos gozamos en el pecado. Hay algo adentro de nosotros que nos da incomodidad, que nos está diciendo que lo que hicimos no está o no es del agrado de Dios. Y nos produce un arrepentimiento genuino y buscamos la presencia del Señor y le decimos, Señor, perdónanos, porque no me pude contener, no me pude dominar, no me pude gobernar ante la tentación y caí. ¿Sí me explico ahora? Entonces, pero si usted es de aquellas personas que peca y todavía lo publica en las redes sociales, mofándose y haciendo alarde del pecado, hermano, usted necesita nacer de nuevo.
usted necesita otra vez que se le presente el plan de salvación. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, el debe ser es que ya no deberíamos de pecar. Pero usted y yo sabemos, y somos testigos presenciales, oculares y de todo lo demás, que sí, seguimos pecando. Verso 3, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. ¿Quiénes se acuerdan cuando fueron bautizados? El que le bautizaba, ya sea el diácono, el líder, el pastor o el encargado, les decía, muertos en Cristo, nacidos a una nueva vida en Cristo. ¿Sí se acuerda de esa parte? Le tapaba la nariz para que no le entrara aire, y con la otra mano en la boca, y se dejaba caer en los brazos del que lo estaba bautizando, y él mismo lo hundía en el agua y luego lo levantaba y se volvía a respirar y decía, muertos en Cristo, nacidos en Cristo a una nueva vida. Entonces lo que le está tratando de recordar es eso, que cuando nacemos, cuando morimos, cuando Cristo muere en la cruz, juntamente nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa debería estar muerta con Cristo. Pero la nueva naturaleza tiene que salir o aflorar en el momento que resucita nuestro Señor Jesucristo. Muertos en Cristo para el pecado, pero nacidos en una nueva vida, para vida eterna, juntamente con Cristo en la resurrección de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Ese es el punto en el que el apóstol Pablo está haciendo hincapié, después de que les ha presentado todo el argumento en los primeros 4 o 5 capítulos, ahora les está diciendo que nosotros como iglesia, como nuevos hijos de Dios, como hijos adoptivos de Él, deberíamos de honrar ese perdón de pecados y esa nueva naturaleza brindada a través de la resurrección de Cristo, no pecando. Y ese es el llamado que el Señor nos hace esta tarde, que nos abstengamos en lo que más que podamos de pecar. Y la gente no asocia el pecado solo con el sexo. Pero pecamos de vista, pecamos de murmurar contra el líder, contra el escogido de Jehová, contra el prójimo, contra el vecino. Y andamos cuchicheando. Y ayer una de las predicaciones me llamó la atención, creo que fue la de la hermana Roxana, que dijo que cuando se reunían los ministerios, claro, eso no se da aquí, estoy poniendo el ejemplo porque eso se da ya solo en Las Vegas. Entonces dice que ya los ministerios, los servidores de cada ministerio, le decían, sí, líder, sí, pastor, sí, aquí, sí, allá. Y después de las reuniones iban y se reunían aparte para serrucharle el piso al líder. Yo le di gracias a Dios porque le dije, eso no se da en Silmar. Gloria al Señor, dije yo. Eso solo ahí en Nevada se da. Pero mire, qué cosa. ¿Y qué está pasando? Y mire, hermano, yo esto lo comparto quizás de una forma jocosa, pero este es un mal general en la iglesia. No solo con nosotros, no solo con Las Vegas, Nevada, no solo con Salt Bay, con todas las iglesias y todas las denominaciones. Compartía algo con la hermana Sonia ahorita que veníamos de evangelizar. Y es que lo que pasa es de que no podemos caer como organización, como iglesia de Cristo, no podemos caer que la gente, por el temor de quedar solo, pues si aquí nos quedamos solos, si este negocio no es personal de nadie, este negocio es de Dios. Y el Señor va a incluir o va a excluir a la gente que Él quiera que se vaya. ¿Sí me explico? Entonces, ahí le comentaba a la hermana Sonia algo que me dijeron ayer. Entonces le digo, mire, la verdad es de que yo no me predispongo para no dejar que alguien venga y se congregue con nosotros. No, esta es una iglesia de puertas abiertas. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Aquí puede venir. Ahora, lo que sí voy a hacer hincapié es en eso. Y hoy olvidé decirlo en la hora de los anuncios. Pero si alguien viene a congregarse con nosotros y trae toda la disponibilidad de ser discipulado en el conocimiento de la palabra, en la oración misma, qué bueno. Pero si alguien viene solo con la intención de querer saber cuánto está diezmando la hermana María Díaz o cuánto está diezmando Regina, si es del diezmo, es un trato entre usted y el Señor. Aquí las únicas que saben quiénes son los que diezman, quiénes no diezman, son los que están a cargo de la ofrenda. Yo no me doy cuenta quién diezma o quién no diezma. Que va a llegar un momento en que sí me voy a dar a la tarea de ver por cuestiones administrativas, pero a mí no me importa, si eso es del Señor,
Ese es un negocio que usted tiene con el Señor. A mí me importa saber si mi esposa y yo estamos diezmando. Esa es mi obligación como cabeza de mi hogar. Tengo que ver que mi esposa diezme. Y no porque los diezmos sean para mí, si esto es del Señor. Yo tengo que estar viendo que yo diezme de lo que el Señor me provee. ¿Por qué? Porque así estoy garantizando que esa vasijita de aceite no mengue, que siempre haya provisión en la casa. Entonces, yo pienso que usted igual ve que haya provisión, que usted quiere garantizar que siempre haya provisión en su casa y usted se esmera por estar a cuentas con Él, con Dios, no conmigo. Yo solo estoy teniendo la peña, yo pasando IVA, dijo por ahí, alguien por ahí. Entonces, volvamos a la predicación, pero hago este paréntesis porque me llamó mucho la atención la enseñanza de la hermana Roxana allá en Las Vegas en cuanto al pecado que podríase haberse dado también dentro de las organizaciones eclesiásticas. Y digo, no estamos tan alejados nosotros. ¿Qué es lo que eso requiere? Más compromiso. Estaba hablando yo ayer con un pastor y yo le dije, mire, usted necesita más involucramiento con el Señor. ¿Cuánto tiempo está dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo está usted dedicando a la lectura bíblica? Tanto, me dijo. Mire, yo les hago esa pregunta para que usted ponga en remojo su barba. Y con esto no se haga una idea que yo paso 24 horas orando y 24 horas leyendo la palabra. No, tengo mi lucha, tengo mis problemas también, mis achaques. Y del miércoles para acá, yo siempre me levanto a las 4 de la mañana, ya se lo he dicho. A las 5 de la mañana ya estoy con una taza de café y con mi iPad conectado a una reunión que tenemos un grupo de pastores y que tenemos un devocional de 5 a 6 y media, a veces hasta las 7 de la mañana. 2 horas todos los días. El día sábado dura más. Pero lo que yo le quiero decir es de que tengo mi lucha, entonces yo a veces, antes del miércoles, todavía me daba un break durante el día y me echaba un pestañazo, me pegaba una siesta, a veces hasta de 4 horas la siesta. Pero el del miércoles, jueves, viernes, no pude, no me dio tiempo de nada, de poder recostarme un rato. Entonces yo sentía de que al día siguiente me levantaba y con resaca de sueño, pues, con sueño acumulado, porque no había descansado lo suficiente. Y aparte, estoy joven, pues, pero 52 años pesan. Yo entiendo los que son menos de 40, pues, 35, 25, de nuestro hermano Christopher. ¿Cuántos años tenés, Christopher? 30, no, hombre. Yo a esa edad pasaban 36 horas y yo sin dormir y todavía fuerte. Mire, lo que le quiero decir es esto. Necesitamos, para poder vivir esto que nos está enseñando el apóstol Pablo, necesitamos estar más involucrados con el Señor. Y no es que usted se va a raspar las rodillas por estar hincado orándole al Señor, no, pero viva en una constante comunión con Él. Si va manejando, no deje de ver la luz y está en rojo y usted la va a pasar en verde por ir orando, no, vaya en lo que va, pero que esa comunión con el Señor sea 24/7. Si tuvo un ratito ahí de que no hubo nada que hacer, Señor, mira, ahorita que no tengo nada, que tengo este break, me gustaría hacer esto. Consúltele al Señor. Así va a estar usted alimentando esa parte espiritual. Va a venir la tormenta, va a venir lo peor de la prueba y usted tranquilo, porque ya no depende de su fuerza, sino de quién, de la fuerza de Dios en usted. Mire, hermano, anoche que veníamos de dejar a nuestra hermana Celina, pasé a ver a mi hermana porque se va a ir para El Salvador el martes y voy a tener el privilegio de irla a dejar. Y me dice, mira, ¿y cuánto me vas a cobrar? No, hombre, nada, le digo. Una cajita de pollo campero que me traigas cuando regreses. Le digo, tranquilo, pues, yo me doy por pagado, ¿va? Pero cuando veníamos de donde ella, le digo yo a mi esposa, mira, cuántas cosas el Señor nos permite gozar, vivir, cuántos privilegios el Señor nos da. Y todo es por pura gracia. Porque hemos vivido, y no ha sido fácil, hemos vivido poniendo prioridad a nuestro Dios. Y hemos establecido un nivel de vida de prioridades. El hecho de que mi esposa esté involucrada con el programa Remendando el Alma le ha dado una soltura que usted no se imagina en la oración. Con Ricardo nos quedamos viendo que a veces nosotros nos quedamos sin palabras, ¿verdad, hermano? Y esta mujer cuando le da el micrófono no quiere
Me dice, no, un ratito voy a orar, y ya lleva hora y media y no para, y hasta que le digo, "Ey, ya los hermanos se fueron a dormir y vos seguís hablando. ¿Verdad? 10:30 de la noche y la hermana todavía orando. Pero yo quiero resaltar es esto, hermano. Entre más nos involucramos con el Señor, nos va dando Él más soltura. Ayer yo en lo personal oí un par de hermanas orar, y cuando uno no tiene experiencia en la oración o no ha desarrollado esa habilidad en la oración, como que usa mucho muletillas, no sé si me entiende, muchas palabras que usted las repite y las repite, y dijo más esa palabra que lo que realmente usted quería decirle al Señor en oración. En oración, perdón. Entonces, refleja la poca intimidad que alguien tiene con el Señor. Mire, otra cosa que hemos hablado con el hermano, y perdóneme que haga esto. Hoy con eso del Bitcoin, hoy todo mundo son expertos en Bitcoin. Y me explican, y yo no entiendo ese volado. Pero hay terremotos, al día siguiente del terremoto ya todos son sismólogos. Ya todos dicen, no, es que ese fue un fenómeno porque las capas tectónicas y fue de magnitud y en la escala de Richter. Vaya, hoy se volvió geólogo, digo yo. Pero antes de eso nadie sabe nada. Viene el Mundial de Fútbol y todos son expertos en fútbol. No, dice, es que el entrenador cometió el error. Igual, cuando usted domina el tema, cuando usted está involucrado con el Señor, a usted se le facilita hablar de las cosas del Señor. A usted se le facilita establecer esa comunión con Él a través de la oración, y ya no está usando palabras repetitivas o palabras rebuscadas que hay que irse al diccionario para ver qué significa. No, usted habla con el Señor de lo que sale de su corazón, porque usted está involucrado con Él. Es una oración más de tantas oraciones que usted a diario hace con el Señor. Entonces el llamado esta tarde es que nosotros desarrollemos, si no la tenemos desarrollado, sino que la fomentemos también, la oración con el Señor, esa intimidad con Él. Mi intención no es criticar a nadie. Yo pasé por ahí también. Y yo solo reflejaba mi poca intimidad con el Señor. Yo decía más, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que lo que realmente le quería decir a Él. Y es que estamos aquí reunidos, Dios mío, porque fíjate, Dios mío, que queremos, Dios mío, y va el Dios mío. ¿Qué reflejaba? Yo no tenía costumbre de oración. Y por favor, no lo tome como una crítica. Sí, es una crítica, pero debe ser una crítica constructiva. Porque, no, hermano, sí que aquí tengo que protegerme de todos lados, ¿me entiendes? Es una crítica constructiva. No ve el hecho que le estoy criticando, sino el hecho de que para qué se lo estoy diciendo, o para qué el Señor se lo está diciendo esta tarde, para que mejore su intimidad con el Señor. Y es lo que el apóstol Pablo encarecidamente en esta carta les estaba diciendo. Seguían con su vida pecaminosa, y por eso hice este paréntesis, porque nosotros asociamos el pecado solo con la parte sexual. ¿Y qué tal la lengua? ¿Qué tal el ojo? ¿Qué tal cuando ando oyendo lo que no debo de oír? ¿Qué tal cuando estoy criticando al vecino porque no planchó la falda, como decía la hermana ayer, que dice que ella es jefa de las, ¿cómo le llaman? ¿Bookkeeper o qué? Housekeeper, bookkeeper son los del libro. No, ella es de la casa, housekeeper. Va. Entonces, ella es jefa de ellos allá en un hotel en Las Vegas, y que les dice cuando no va a planchar, mire, quítese, tiene 15 minutos y van 5, vaya a plancharlo y regresa a sus funciones. En la área del mundo, ¿cómo está esa delicadeza? Y ahora nosotros los que venimos a servirle al Rey de Reyes. Eso decía ella ayer. Entonces, en el capítulo 3 dice, en el versículo 3 dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo, no, espérese, se me fue el 5. Aquí estoy. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. ¿En su muerte para qué? Para con el pecado. Entonces nos hemos unido a Cristo en su muerte con respecto a qué? Al pecado. Entonces el pecado en nosotros, que somos creyentes y que hemos sido bautizados, el pecado en nosotros debería estar muerto. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Esa es la nueva naturaleza en Cristo.
la naturaleza espiritual o esa vida nueva. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre resucitó con gran poder. Lo resucitó con gran poder. Verso 5. Si al bautismo participamos en la muerte de Cristo, también participamos en su nueva vida. En la resurrección, allá cuando dice muertos juntamente con Cristo sepultados, juntamente con Él resucitados a una nueva vida. Entonces, somos partícipes de esa nueva vida a través de la resurrección en Cristo, a través del simbolismo del bautismo, porque ese es un simbolismo de lo que realmente sucede en nuestra vida. Verso 6. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Antes éramos pecadores, ¿y ahora qué somos? Ahora somos santos. Y no porque usted y yo hayamos hecho méritos. Somos santos porque hemos sido justificados, declarados sin culpa allá en la cruz del Calvario, lo que estudiábamos en el capítulo 5. ¿Sí me entiende ahora? Así que, estoy en el verso 7. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Cuando usted y yo fuimos bautizados, dijimos muertos juntamente con Cristo, ahí el pecado dejó de ejercer poder en usted y en mí. Pero nosotros le cedemos el poder porque nosotros voluntariamente pecamos. Y no discernimos entre el bien y el mal, o no discernimos entre el pecado y lo que no es pecado, porque nos falta desarrollar los sentidos espirituales que nos puedan llevar a reconocer el pecado. ¿Sí me doy a entender? Y esos sentidos espirituales, que es la visión, que es el olfato, que es el gusto, que es el tacto y es el oído espiritual, se desarrollan a través de una íntima comunión con Dios, a través de la oración, la lectura bíblica y la congregación. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si usted no ha desarrollado, usted y yo no hemos desarrollado esos sentidos espirituales, necesitamos desarrollarlos a través de estas cosas que Pablo le está diciendo a la iglesia allá en Roma de que debe de desarrollar. Entonces nosotros podemos tener 40 años de haber sido cristianos, de haber sido creyentes, de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, pero espiritualmente estamos enanitos. Y lo digo con todo respeto. ¿Qué necesita el recién nacido para crecer? Ser amamantado por su madre, por lo menos los primeros 6 meses. Luego se le empieza a dar papilla, luego ya carnita más fuerte, luego ya se le da chuponeado el pan francés con frijoles. Y ahí anda el bicho todo careto. Pero así nos hicieron crecer, ¿o no? Ah, vaya, ya solo gringos hay aquí, pues. Ah, ya se nos olvidó con qué nos criaron. Y nosotros no sabíamos de leche, nosotros andaban chuponciado pan francés con café. Ahora no, ahora es cereal con leche. Y es más, a la sopa de frijoles le ponían masa, ¿verdad? Las bolitas de masa a la sopa de frijoles. Vale, no voy a seguir porque no va a dar hambre. Verso 8. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir por la muerte que ya no tiene poder sobre Él. Eso mismo sucede en usted y en mí. La muerte ya no nos puede asustar o ya no ejerce poder en nosotros. Vamos a morir físicamente, lógico, la carne tiene que pasar, pero espiritualmente ya no morimos. No podemos morir porque hemos creído en Cristo y hemos nacido a una nueva vida eterna. Entonces, aunque muramos físicamente, pero nuestra alma y nuestro espíritu no mueren, porque hemos nacido a una nueva vida. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido declarados sin culpa, allá justificados, eso quiere decir sin culpa, por el derramamiento de Cristo en la cruz del Calvario. Nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha hecho coherederos con Cristo. Mire, si aquí solo es la de ganar. Pero usted y yo no dimensionamos qué tan valiosos somos para Dios. Ah, sí, es que Cristo murió y nos perdonó. Hasta ahí nos quedamos y lo hacemos normal. Fariseos. Cuando deberíamos de darle todo el poder, toda la gloria a Jesús, porque a través de ese sacrificio que a usted y a mí no nos costó, pero Él pagó con su vida, y ahora nosotros tenemos perdón de pecados, salvación de nuestras almas y vida eterna.
y todavía nos hace juntamente coherederos con Cristo en gloria. Y vamos a venir a cogobernar con Él en los 1000 años. Usted va a ser gobernador en los próximos 1000 años. Usted va a gobernar con Cristo. ¿A quiénes? A los que queden, sobrevivan ¿cómo se llama? La gran tribulación. ¿Que van a haber ahí sobrevivientes? Van a haber sobrevivientes. Y se van a reproducir, se van a reproducir. Entonces nosotros, la iglesia, vamos a tener una provincia, un estado, una ciudad en la que vamos a gobernar. Imagínense qué categoría la que nos da el Señor, solo por creer en Él. Y el apóstol Pablo, sabedor de todos estos misterios hasta ese momento, él le está tratando en sus propias palabras, y no puede entrar en detalles porque igual no van a entender. La iglesia en ese momento no entendía todas estas cosas misteriosas que solo le habían sido reveladas hasta ese momento a Pablo, y Pablo las estaba compartiendo en sus palabras en todas sus 13 cartas. Ahora usted y yo los entendemos más porque a través de nuestra vida cristiana se nos ha venido enseñando esto. Entonces, verso 9. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder en Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre usted, sino que Cristo le ha dado una nueva vida. Y ahora viven para agradar a Dios. Usted y yo deberemos de vivir para agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Verso 12. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de la carne o del cuerpo. Y ese deseo, si me regalas la botellita de agua que está ahí en la mochila. Cuando usted y yo cedemos a la provocación, y cometemos el pecado, no solamente me refiero al pecado sexual, repito, vuelvo y digo, sino que a cualquier tipo de pecado. Me viene alguien ayer y me cuenta un problema que está viviendo o que están viviendo, y le digo, mire, la verdad le digo de que Dios sabe cómo lleva sus cosas. Si en algún momento esta persona decide congregarse con nosotros, qué bueno. Y si no, también yo no me predispongo, le decía yo. Porque, y es más, yo no me acuerdo los nombres que me dieron. Y le decía yo a la hermana Sonia, sabe que no me gusta guardar nombres que realmente no van a ser de edificación para mi vida. Y por eso no guardo secretos, porque no soy caja fuerte. Si usted me cuenta un secreto, mejor no me lo cuente, porque yo igual lo digo después, con o sin intención, lo digo. Entonces yo siempre mantengo eso, porque, miren, primero que en la familia de Dios no deberían de haber secretos. Deberíamos de ser transparentes todos, unidos en el mismo amor de Cristo. Pero lo que yo quiero rescatar en esto es de que, ¿por qué estaba diciendo esto? Porque muchas veces nosotros cedemos al pecado. Le voy a contar en confianza. Solo para usted, ya le contó como a 20 en confianza. ¡Qué confianzudo, va! Entonces, ese tipo de pecado no debe de surgir en medio de la familia de Cristo. No debería haber entre nosotros ese tipo, bueno, ningún tipo de pecado. Y menos eso porque a veces sentimos que es tan normal y no estamos cayendo al 20 de que realmente es pecado, que no le agrada a Dios. Entonces nosotros decimos que pecar es esos pecados que nosotros los hemos etiquetado de esa forma como mayores, pero el pecado es pecado. Así el más mínimo como el de mayor relevancia o el de mayores consecuencias. Verso 13. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan a lo que Él le agrada. Verso 14.
Recuerde que estoy leyendo Nueva Traducción Actual. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. El amor de Dios. Verso 15. Alguien podría decir que como ya somos esclavos de la ley, que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece, ustedes saben que quien obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Verso 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón a la enseñanza que les dio. ¿Quién les dio esa enseñanza? ¿A través de quién? A través de Jesús. Él nos dio la enseñanza. Él vino y dijo buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando nos sujetamos a esas nuevas enseñanzas, nosotros somos libres de aquello que nos ataba al pecado. Ahora ustedes se han liberado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas, y esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, con palabras sencillas y bien conocidas. Antes, ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales. Aquí sí se refiere específicamente a los pecados sexuales. Recordémonos el contexto de la iglesia de Roma, la influencia que había a los sacrificios, a los ídolos y a los otros dioses que tenían los romanos. Entonces, uno de esos sacrificios era el tener relaciones sexuales delante del ídolo, delante de la diosa, y ese era su sacrificio, su ofrenda que ellos llevaban, tener relaciones sexuales delante de ellos. Por eso ese pecado ellos lo seguían practicando aún siendo ya creyentes, y esa era la influencia, y eso es lo que le estaba tratando de decir el apóstol Pablo, que siendo creyentes, que siendo cristianos, habiendo sido libertados del pecado, seguían siendo esclavos del pecado a través de esas costumbres paganas que habían adoptado como iglesia. ¿Sí me doy a entender ahora? Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Verso 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. ¿Por qué? Pero ¿qué provecho sacaron de vivir en total rebeldía contra Dios? No sacaron ningún provecho. Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Eso fue el provecho que sacaron de vivir en esa vida pecaminosa. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado que los mantenía atados. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El punto de todos estos 23 versículos que hemos leído de este capítulo 6 es que ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Si usted y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos cedido nuestra voluntad a su voluntad, nosotros ahora somos verdaderamente libres y no nos podemos mantener atados al pecado aún estando en este cuerpo pecaminoso. Como decía Pablo, ¿vamos a pecar? Sí. Pero que ese pecado no sea el obstáculo para no tener una íntima relación con el Señor a través de la oración, la lectura bíblica y la congregación sistemática. Por el contrario, cuando nosotros pecamos debe de haber esa incomodidad ejercida a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y nos hace y nos refleja nuestra verdadera esencia con respecto a la voluntad de Dios. Y es cuando nosotros entra esa incomodidad en nosotros y ya no nos gozamos cuando pecamos. Aquellos que se proponen dieta porque estamos pasando algún tipo de enfermedad, que tenemos que limitarnos de ciertas comidas, pero caemos ante la tentación de una suculenta comida y pecamos ingiriendo aquello que nos hace daño. Pero pecamos, pero ya no nos gozamos. Hay una hermana que yo oro todas las noches por ella para que el Señor le preste vida y le provea para seguirme llevando arroz en leche. Es malo para mí.
pero me encanta y siempre cedo. Pero hay algo en mí que me dice, hey, parale. Y sabe que esta hermana no me crea que me lleva un poquito así, me lleva un perol de arroz en leche. Me dura hasta 3 días. Y hay todos los 3 tiempos, no me aburre. Y anoche que nos daban el refrigerio allá en South Bay, me recordé porque era así, mire, el poquito de arroz en leche y la cucharita era más chiquita y debía tomar una mariscada como la que me llevaron hace poco con eso. Todavía estuviera tomando mariscada, hermano. Pero así, una mini cuchara. Entonces, cuando aquello ya nos da esa sensación, ya nos incomoda, yo sé que esto me hace daño, pero porque ¿qué falta en nosotros? Una de las virtudes que es uno de los frutos del Espíritu Santo y que tenemos que luchar en desarrollarlo. No sé si a usted le pasa, pero yo confieso pecador, y es el dominio propio. Porque yo debo de tener la determinación de decir esto me hace daño, aunque lo haya hecho la hermana que lo hace, no me lo voy a comer. Hoy por hoy no, tal vez mañana, pero hoy no. Entonces cuando nosotros tomamos esa determinación, llega el pecado, pero nosotros ya estamos fortalecidos. Ya no caemos fácilmente y si caemos ya es con conocimiento de causa. Ya lo hacemos deliberadamente. ¿Sí me doy a entender? Ahora, póngase a pensar que si usted cayó en el pecado, en la tentación, pecó y ahora usted se mofa y dice, no me pasó nada. Me tomé la perolada de arroz en leche y el azúcar no se subió en ese día, pero ese 2 días después. Lo mismo sucede con otro tipo de pecado. En el momento usted quizás no va a sentir el castigo del Señor, pero hay una lista ahí donde le van acumulando y con intereses. El hermano Ricardo comió tanto. No le pasó nada, no, pero aquí están los intereses, está al 5%. En aquel día, hoy ya subió porque la devaluación de la moneda y hoy que vino el Bitcoin es más. Entonces, ya no nos gozamos en el pecado, ya nos sentimos incómodos. Dele gracias al Señor porque el Espíritu Santo aún mora en usted. Si usted no sintió nada, se lo va a dar, déselo al Señor con ganas. Si usted no sintió nada cuando pecó, preocúpese. Haga una vez más la oración y ruéguele al Señor que su Espíritu Santo realmente lo selle. El apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia en Roma. Lo mismo que nos preocupa a nosotros en la iglesia aquí en Silmar, aquí en Canoga Park. Que no podemos ser una organización que pretenda presentar el plan de salvación cuando usted y yo todavía seguimos siendo esclavos del pecado. No podemos ni tenemos solvencia moral para anunciar a otros lo que nosotros aún no vivimos en la carne. Y usted se preguntará, mire, ya llevamos tantos meses y estamos los mismos, ¿sí? Porque usted y yo no hemos cedido nuestra vida a la vida de Cristo. No hemos cedido nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Y hay ciertas áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo para que podamos ser dignos ejemplos de Cristo. Decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y podemos usted y yo decir esta tarde, sean imitadores de nosotros, aquellos que vengan como nosotros de Jesucristo. Yo no me siento libre de decirlo. No me siento con libertad. Todavía hay cosas que debo trabajar, que le debo permitir al Espíritu Santo que trabaje en mí, para poder ser ejemplo, para poder generar que otros, nuestros vecinos aquí a nuestro alrededor, en este circo 91-303, se interesen. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en esa iglesia? Y los hermanos que vinieron eran 4, mire hoy cuántos se han hecho, ¿qué le están ahí? ¿Hay banco de comida o les están pagando? Qué bueno, gloria a Dios, vamos nosotros también, van a decir. Ese interés se despierta cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando ya no nos mofamos en el pecado, ya con temblor y temor, dice la palabra. Por eso aquí nosotros nos hemos propuesto desde el primer día es que volvamos a la senda antigua. ¿Y la senda antigua qué es? El conocimiento de la palabra. El temor a Dios, no a los hombres, el temor a Dios. No a la iglesia, a la congregación o a la denominación, el temor a Dios. Que de él recibiremos castigo o recompensa. ¿Amén? ¿O no amén? Así que la exhortación, hermanos, esta tarde es de que nosotros veamos qué tipo de vida estamos viviendo en Cristo. Si vale la pena ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros lo hemos dado por poco. Entonces estamos llamados
hacer luz en medio de las tinieblas. Y siendo luz en medio de las tinieblas solo se logra a través de desarrollar esa íntima comunión con el Señor. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, la sombra de ellos resucitaba y sanaba enfermos y resucitaba muertos. Entonces nosotros debemos de ser caracterizados por una iglesia que marca la diferencia, que vive la palabra de Dios, que es influencia, que es luz en medio de las tinieblas. Y eso es lo que nos debe distinguir. Esa es la diferencia que nosotros debemos de marcar aquí en Canoga Park. Que vamos a ser pecadores, pero ya no nos gozamos en el pecado. Ya ni lo publicamos en Facebook ni en las redes sociales. Ya nos abstenemos hasta de hacer publicaciones porque no vaya a ser que algo que yo publique vaya a causar que otro caiga. Y me lo va a demandar doble el Señor. Entonces, yo mejor me abstengo. Y si publico algo, que sea algo que dijo otro. Amén. Digo, un sermón, por ejemplo. Me ven con ojos así de extraños. Tranquilo, hermanos, no es personal. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amadísimo y buen Señor, esta tarde nos gozamos en tu palabra. De manera especial te agradecemos por esta porción de la carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 6, donde Padre les exhortaba, les enseñaba que ya estamos muertos al pecado, que todo aquel que nos llamamos creyentes, seguidores de Cristo, no podemos vivir una vida de pecado, no podemos mofarnos aún en medio del pecado. Peor aún aquellos que hemos sido llamados, Señor, a predicar tu palabra, a liderar tu iglesia, Señor. Estamos llamados doblemente, Señor, a guardar una vida, a guardar nuestro testimonio amparado a los principios bíblicos establecidos en tu palabra, principios morales, éticos, para que aquellos que no te conocen, Señor, que de cualquier manera les llamamos inconversos, Padre, pero que siguen siendo tus hijos creados, aún no redimidos, Señor. Te pedimos por aquellas almas que han de agregarse a esta congregación, que puedan encontrar en medio de esta organización tuya, Padre, la predicación de tu palabra 100% bíblica, que puedan encontrar una palabra de aliento, no por lo que piensa el predicador o el líder o el pastor, sino por lo que enseña tu palabra. Que puedan ser exhortados por el Espíritu Santo, Señor, a llevar una vida acorde a tu voluntad, según tus principios. Que no caigamos en la religiosidad, Señor, de solo congregarnos para que nos vea el líder o el pastor, sino que nos congreguemos con el único propósito, Señor, de aprender más de tu palabra, de ponerla por obra, de poder reflejar el carácter de Cristo con nuestros vecinos y amigos. Señor, es mi oración que puedas bendecir esta tarde a cada uno de mis hermanos que dispusieron en su corazón esta tarde congregarse y escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo les pueda llevar, Señor, al pleno conocimiento de ponerla por obra y no solamente ser oidores olvidadizos, Señor. Aquellos que estuvieron sintonizados a través de nuestra transmisión en vivo, Señor, a través de un dispositivo móvil, que tu Espíritu Santo haya transformado mis palabras según su necesidad y tu Espíritu Santo haya provisto consuelo, ánimo, esperanza, y que esta tarde, Señor, sus vidas puedan ser marcadas entre el antes y después de haber recibido a tu Hijo amado Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Para lo cual hago una pausa en esta oración y me dirijo a aquellos que están sintonizados. Si usted es la primera vez que nos sintoniza o es una de tantas, pero aún no ha abierto su corazón al Señor y a Cristo, este es el mejor día para hacerlo. Le invito que ahí donde usted se encuentra, quizás en la comodidad de su hogar, al lado de su familia, o quizás aún está trabajando, pueda hacer tiempo y espacio para marcar un antes y un después en su vida. No le estoy hablando de cambio de iglesia, ni mucho menos cambio de religión, porque la religión al fin de cuentas nos salva. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Le invito a que, con fe, creyéndolo, repita esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he pecado con conocimiento de causa o quizás por ignorancia, pero he pecado. Transfórmame, cámbiame,
ya no quiero ser igual. Séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el encargado de generar una transformación en mi ser, desde adentro hacia afuera. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.